Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy comienza un nuevo día y hay una nueva oportunidad de Dios para ti. Antes de comenzar el devocional de hoy, quiero invitarte a que te unas a esta hermosa campaña de juguetes y de Biblias. Un juguete, una Biblia, una sonrisa. Queremos extender nuestras manos para apoyar a un niño y una familia en Navidad y poderles dar una sonrisa y compartirles la palabra de Dios. Escríbenos al 300-311-2441. 300-311-2441 si decides unirte a esta campaña. Súmate con un granito de arena, porque juntos somos más. Aprender a discernir las cosas que suceden en la vida es muy importante. Es muy importante aprender a analizar todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor y no dejarnos simplemente llevar por la información que percibimos. La televisión, la radio está llena de información. La pregunta es, ¿cuánta de esa información o lo que vemos en internet es realmente cierto? Y si es cierto, la segunda pregunta que debo hacerme es, ¿realmente correcto que yo me alimente de eso? El apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 10, verso 23, nos expresa algo de gran valor y de gran importancia y una gran verdad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A veces nos enfocamos en lo primero, en todo me es lícito, y nos dejamos llevar por las cuestiones de la vida, nos dejamos de llevar por la emoción del momento, y luego vienen las consecuencias, porque obviamos la segunda parte. ¿Qué es lo que realmente conviene? ¿Qué es lo que realmente edifica? Esas son las palabras que hoy tenemos que tener presente ante cualquier decisión que vayamos a tomar. Mi amado amigo, mi amada amiga, estamos en tiempos complicados. Cada tiempo trae su propio afán, pero también traen sus propios retos. Cada tiempo va a exigir un mayor grado de fe y de entendimiento acerca de las cosas que suceden. No podemos andar por la vida cerrando los ojos y dejando que las cosas pasen, porque si lo hacemos de esa manera dejaremos pasar muchas oportunidades y dejaremos de ser efectivos en la oportunidad. Por lo tanto, al preguntarnos qué es lo que conviene y qué es lo que realmente edifica, podemos con sabiduría discernir el tiempo en el que estamos, cómo afrontarlo, qué decisiones tomar y cómo caminamos en ese propósito que Dios ha determinado para nosotros en este tiempo. Esto me hace acordar también en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, verso 32. Habla de que David, al ser coronado rey, se estaba haciendo de un ejército de las 12 tribus de Israel, estaba cogiendo o estaba permitiendo o haciendo un llamado a pequeños grupos. Cada grupo era experto en algo. Tenía mucha gente que los rodeaba que eran expertos en la guerra. Sabían, eran hombres de batalla. Pero David comenzó a rodearse y sabía que hacía falta un grupo especial. Estos eran los hijos de Isaacar, los cuales eran expertos, entendidos, estudiosos de los tiempos. Y esto es una cualidad muy importante, tan importante que la necesitamos hoy más que nunca. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: miren cómo viven y aprovechan bien el tiempo, porque los días son malos, no viviendo como necios, sino como sabios, sabiendo, indagando, buscando, aprendiendo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Podemos asombrarnos de lo que viene y que nos tome por sorpresa, o prepararnos para lo que ya estamos viviendo y prepararnos para lo que vendrá. Pero necesitamos esta cualidad: ser entendidos en los tiempos. Y
¿Cómo puedo ser entendido en los tiempos? Pues eso nos lleva a una simple respuesta: sabiduría. No es solo tener información y llenar nuestra cabeza de información, porque cuánta información recibimos a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos están bombardeando con información. Pero ¿qué hacemos con toda esa información? ¿La filtramos? ¿La creemos? ¿Nos dejamos convencer? ¿O sacamos lo que conviene, lo que edifica? Y luego que hacemos ese filtro, entonces viene la aplicación de esa información, porque de nada sirve hacer el filtro y tenerlo allí en la cabeza si no discernimos en qué tiempo estamos, para luego saber qué oportunidades se nos presentan en este tiempo y entonces aplicar la información que se nos fue dada para el tiempo oportuno. Esto es muy importante, porque hoy tenemos personas sumidas en la ansiedad, sumidas en la preocupación, que no saben qué hacer, dispuestos a dejarse llevar por la vida y por los malos pensamientos, hasta el punto que es triste que llegan a pensar que la muerte es mejor, porque le perdimos sentido a la vida y dejamos de disfrutarla y de aprovechar los retos que tenemos por delante, retos que Dios ha permitido allí para trabajar nuestro carácter, afirmarnos, darnos fe y poder llevarnos al cumplimiento de su propósito. Necesitamos entender en qué tiempo estamos. Y por eso David sabía que este grupo era importante. Tenían 3 características importantes, y en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales. Entonces comienzan las características. Primera, entendidos en los tiempos. 2, que sabían lo que Israel debía hacer. Y 3, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Nadie puede ser efectivo en la oportunidad si no es entendido en el tiempo. En palabras más sencillas, si yo no sé en qué tiempo estoy, si no discierno en qué momento estoy, porque la historia del hombre va cambiando, y a medida que la historia del hombre, a medida que va cambiando, a medida que los cambios vienen en cada temporada, el ser humano también va cambiando, va creyendo otras cosas, va modificando sus hábitos de vida. Por ejemplo, hoy tenemos jóvenes que se esconden detrás de un computador o de un celular. Y ya no interesa tanto lo que me digas en la cara, sino lo que me digan las redes sociales. Hoy se ha perdido la interacción entre personas y, para acabar de ajustar, la pandemia ha fortalecido lo virtual para dejar de disfrutar lo real. Ahora, no estoy diciendo que lo virtual es malo. El problema está en cuando nuestro corazón se deja gobernar por eso y nos vamos hacia la idea equivocada y bajo la perspectiva equivocada. Y vivimos equivocadamente. Por lo general el hombre se alcanza a acomodar a todo, pero muchas veces en el acomodar se deja que todo lo gobierne y pierde el control. Y cuando estamos en Dios, Él nos devuelve la capacidad de pensar y darnos cuenta, reflexionar cómo estábamos viviendo la vida y que no era la manera correcta en que la estábamos viviendo. Por eso es importante que al entender el tiempo, en el lugar donde estoy, como te decía ahorita, podamos discernir para ver las oportunidades del tiempo y no perder el tiempo, valga la redundancia, en cosas inoficiosas, en malos hábitos y en el mal hábito mental de pensar de que no se puede o que no vamos a avanzar o nunca llegaremos. Cuando sabemos estudiar lo que está pasando y entendemos en dónde nos estamos moviendo, en qué generación estamos ahora, en una generación virtual, que lo más posible es que se le pueda llamar a esta última generación ya no millennials, ni centennials,
ni generación Z, sino quizás la generación de los pandemials. Una generación no de acercamiento, sino de alejamiento de las relaciones y la sociedad. Y en vez de estar pensando o criticando el tiempo, podemos con sabiduría, entonces, al entender en el tiempo que estamos, aprovechar la oportunidad y saber qué tenemos que hacer, cómo reinventarnos, cómo llevar la palabra de Dios y expresar su amor a estas nuevas generaciones, y cómo no quedarnos en la generación pasada o en los tiempos pasados diciendo, es que los tiempos pasados fueron mejor, como muchas veces nos podemos sentar solamente a pensar, ay, y yo recuerdo, y ayer, y esto era. O caer al otro extremo en donde muchos dicen, prepárate porque lo mejor está por venir. ¿Qué nos asegura que lo mejor está por venir? Yo creo que lo más seguro es el ahora, y el estar en Cristo nos hace estar firmes en el hoy, sabiendo que lo mejor no está por venir, ni fue ya, lo mejor está sucediendo hoy. Pero no lo podemos ver si no entendemos el tiempo para ver las oportunidades. Y los de la tribu de Isaacar estudiaban el tiempo y sabían lo que había que hacer en el debido momento. Eso es sabiduría. Y luego tenían la capacidad de influenciar en sus hermanos, porque todo lo que decían, así era. Los que son entendidos en los tiempos juegan un papel muy importante de influencia en cada temporada. Así como la tribu de Isaacar, que eran estudiosos de la ley, por lo tanto, conocían la historia de su pueblo y sabían que era el momento. Ellos sabían que era el momento para que David fuese rey. Y por lo tanto, supieron estar en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto. Y a su vez, que hacían lo correcto, influenciaban a sus hermanos para guiarlos a seguir a David en el tiempo correcto. Tremendo, ¿verdad? Esto nos hace pensar mucho también sobre de quiénes nos estamos rodeando y si hay sabiduría en ello, en lo que estamos haciendo. Vuelvo a repetirte esta frase maravillosa. Nadie puede ser efectivo en la oportunidad si no es entendido en el tiempo. Y la palabra entendido tiene que ver con ser sabio, diestro, instruido y preparado. Y para cerrar, hay 5 puntos importantes que quiero regalarte de una persona que es entendida en el tiempo. 5 características. La primera es que esa persona siempre se ocupa en los asuntos de Dios, en los asuntos del Padre. Es decir, sus tiempos de oración son más importantes que el estar hablando con los hombres. Y aprovecha el tiempo para indagar en la palabra, para prepararse, para estudiar y para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Segundo, otra característica de una persona entendida en los tiempos es que abunda en sabiduría. ¿Sabes lo que es la sabiduría? Es la capacidad para saber aplicar en el momento adecuado la información que tenemos. Y al aplicar esa sabiduría manifiesta vida. Sabe qué hacer en cualquier situación que se presente. No se desespera ni se preocupa, sino que ha aprendido a confiar en quién está. Su fe está basada en Dios y por lo tanto, al confiar en Dios, aprende a ocuparse en el tiempo correcto y no a preocuparse por lo que podría venir. Lo sabe aprovechar y es efectivo. Tercera característica de una persona que es entendida en el tiempo es que tiene el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene. Descubrir si algo es artificioso o engañoso y que no es auténtico. Siempre están evaluando, reflexionando, recapacitando si esto conviene o edifica. ¿Ves? Discernir los tiempos significa saber
Escúchame bien. Discernir los tiempos significa saber observar, conocer y saber aplicar lo conocido en el momento correcto. Esto es sabiduría. El cuarto punto, la cuarta característica de una persona que es entendida en el tiempo es que sabe que está allí para influenciar a las personas con la sabiduría que Dios le ha entregado. Es decir, se hace relevante, no confiando en lo que sabe o en su propio yo o en su propio conocimiento, sino que entiende que todo lo que tiene proviene de Dios y se deja instruir de Dios para influenciar en la sociedad y marcar la diferencia. Nunca está quejándose o comiéndose las uñas y preocupado con todos. No está a favor de lo que hace todo el mundo simplemente porque es mayoría. Entiende la posición que tiene en Dios y lo que le ha sido dado. Y por lo tanto, se levanta y avanza. Y por último, es efectivo. Una persona entendida en los tiempos es una persona efectiva. Y cuando te hablo de efectividad, te hablo de eficiencia y eficacia. Para que lo entendamos más claramente, sabe cuál es el blanco, cómo llegar al blanco, al objetivo, y utiliza los recursos necesarios, ni más ni menos, para llegar a ese punto final, a ese objetivo. En todo lo que hace es efectivo. Y una persona efectiva siempre produce, se multiplica y prospera en todo. Necesitamos sabiduría para este tiempo. Padre, te damos las gracias. Yo te doy las gracias por esta palabra maravillosa que nos das. Gracias por tu fidelidad y porque a través de esta palabra nos enseñas. Gracias porque nos abres nuestros ojos y nos ayudas a entender la importancia de saber dónde estamos, de conocer la historia, de no desechar la historia y saber para dónde vamos a través de una comunión y una relación contigo, porque es solo por tu Espíritu Santo que podemos entender lo que ya pasó, ubicarnos en el ahora y estar atentos para lo que viene. Ayúdanos, Señor, porque al final, separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.